Programa 15. ¿Cómo se forman las moléculas? En este programa reconoceremos la importancia del modelo de Lewis para diferenciar átomos y moléculas. En este lugar hay diferentes objetos, pisos, puertas e innumerables productos hechos con diversos materiales. Algunos de estos materiales son elementos químicos. Estos perfiles, por ejemplo, están hechos de aluminio. Mientras que estos cables son de cobre. Otros materiales como la madera tienen dos o más elementos, por lo que puede decirse que están hechos con compuestos químicos. ¿Cómo se logra la transformación de los elementos para que sean compuestos? La explicación de la transformación de los elementos en distintos compuestos se encuentra en los átomos que los forman. Viajemos al interior de un átomo para conocer su estructura. El núcleo del átomo está constituido por protones, que tienen carga eléctrica positiva, y neutrones, que no tienen carga. Fuera del núcleo se ubican los electrones, con carga negativa. Los más alejados del núcleo se llaman electrones externos. Lo que marca la diferencia en los átomos de distintos elementos es la cantidad de protones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón y el helio 2. Veamos, los átomos de cada elemento son distintos a los de otros elementos. Pero, ¿los de un mismo elemento son todos iguales o pueden ser diferentes? Los átomos de un mismo elemento no son todos iguales. Por ejemplo, la mayoría de los átomos de carbono tienen 6 protones y 6 neutrones, pero algunos tienen 6 protones y 8 neutrones. Cada átomo diferente de un mismo elemento es llamado isótopo y se representa indicando la suma entre protones y neutrones que tiene. La suma de protones y neutrones se ubica arriba a la izquierda del símbolo químico del elemento y el número de los protones en la parte baja. ¡Sorpréndete! La ciencia aprovecha los átomos de carbono 14 para conocer información importante sobre algunos fósiles. Los seres vivos tenemos cierta proporción de átomos de carbono 14 y de carbono 12. Después de morir, en los restos, la cantidad de átomos de carbono 14 va disminuyendo con el transcurso del tiempo. Gracias a esta característica, la edad del fósil puede estimarse al comparar la proporción de átomos de carbono 14 y carbono 12 que tiene el fósil con la de un ser vivo. Sin embargo, no pueden hacerse estimaciones más allá de 50.000 años. Ahora sabemos que no todos los átomos de un mismo elemento son iguales y que la diferencia la hace el número de neutrones que tiene. Pero, ¿cómo se representa a los electrones? ¿Se dibujan todos los círculos y las esferas? En 1916, Gilbert Lewis propuso una forma sencilla para representar a los átomos con sus electrones externos. En los diagramas de Lewis, el símbolo químico del elemento representa al núcleo y a los electrones internos. Alrededor se colocan puntos o cruces que simbolizan los electrones externos. Lewis también propuso que cuando algunos átomos se unen, comparten un par de electrones externos. Si esto sucede, se forma una molécula. Por ejemplo, al unirse dos átomos de hidrógeno se forma una molécula de hidrógeno.
De la misma manera, en la molécula de flúor, los dos átomos comparten un par de electrones externos. Así que, con el modelo de Lewis, es posible representar la cantidad de electrones que tiene un elemento. Veamos el caso de la molécula del agua. Alrededor del símbolo químico ponemos los electrones externos. ¿Cuál será el diagrama correcto? Para dibujar los diagramas de Lewis, necesitamos saber cuántos electrones externos tiene el átomo. El átomo de hidrógeno tiene un solo electrón, en tanto que el átomo de oxígeno tiene 6 electrones externos. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cada átomo de hidrógeno comparte su electrón con uno de los electrones externos del oxígeno. Quiere decir que el diagrama de Lewis nos muestra cómo los 2 átomos de hidrógeno comparten sus electrones con un átomo de oxígeno y se unen para formar la molécula del agua. Pero, ¿qué relación tiene todo esto con los materiales diversos que observamos cotidianamente? Cuando átomos iguales o diferentes se unen compartiendo electrones, forman moléculas, que a su vez constituyen materiales muy variados con los que se elaboran distintos objetos. Por ejemplo, las bolsas y las macetas de plástico están elaboradas con moléculas constituidas principalmente de átomos de carbono e hidrógeno. Y la madera utilizada para elaborar muebles y puertas está constituida básicamente por moléculas de una sustancia que forma parte de las plantas llamada celulosa. Ahora sabemos que por medio de los diagramas de Lewis podemos diferenciar átomos y moléculas que forman los materiales que nos rodean. No cabe duda que los modelos son muy importantes en la ciencia. Los diagramas de Lewis nos ayudan a entender un mundo que no podemos ver, el de los átomos y las moléculas. No se pierdan el próximo programa en el que descubriremos más sobre el maravilloso mundo de la química. Hasta la próxima.